Se lleva esa vaina, no tiene madre. Estamos en el aire de Alberto Grullón. Ay, caramba, qué bueno. Y aquí tenemos al ministro de Administración Pública, recién designado ahí. Sí. Y hablábamos fuera de cámara de Pedernales, porque él también sigue al frente de ese proceso de transformación de Pedernales que se está desarrollando. Sigmund. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué bueno que esté aquí. bienvenido, No, sí. para mí un placer. Un tiempecito que no venía. Claro. Bueno, usted claro. llegó a ese cargo en un momento trascendental para el Estado Dominicano, porque se están planteando una serie de reformas en la administración pública Sí. trascendentes. Se está hablando de fusionar instituciones, eliminar instituciones. Alguna de ellas se habló desde antes de llegar al poder, después que llegaron al poder. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que se ha armado con relación? ¿Cuál es el plan realmente que se estaría implementando? Supongo que han avanzado en eso. Sí. Como tú mencionabas, nosotros el presidente Abinader del año 2020 inició un proceso con algunas instituciones que en su momento se requería abordar por ciertas situaciones que existían en las mismas. Ustedes recordarán que lo primero que él hizo fue someter un proyecto para eliminar la CDEE y la UERS, porque ya eran instituciones que ya su sentido, su competencia, sus funciones habían dejado de existir por las transformaciones que se habían suscitado en el sector eléctrico en los últimos años. De igual manera abordó el tema de la fusión entre el CEA y bienes nacionales, porque era de todo conocido que el CEA ya no tenía un papel regulador en lo que significaba el mercado de azucarera y la producción de azucarera, y simplemente se había convertido en una especie de agencia inmobiliaria, los terrenos del CEA, el cual durante muchos años hubo muchos dolores de cabeza con muchos activos del CEA que fueron irregularmente entregados a particulares, y también abordó el caso de la OISOE. La OISOE es una institución que era una especie de sombra del Ministerio de Obras Públicas, en la cual también se asignaban las infraestructuras y las edificaciones sobre la base de la voluntad momentánea o discrecional del presidente de turno. Entonces, el presidente había anunciado de que eso no debería quedarse ahí, sino que en virtud de unos análisis que habíamos hecho, que tenemos muchos años, Alberto y Millicent, trabajando políticamente, hablando desde la oposición, tratando de estructurar una administración pública mucho más racional, mucho más acorde a lo que la sociedad dominicana demanda y al tamaño propio de la República Dominicana. Entonces, en este caso ya iniciamos con el anuncio formal de algunas transformaciones y inversiones más profundas. Fue crear el Ministerio de la Vivienda. Sí, se creó el Ministerio de la Vivienda porque recuerda que teníamos el INVI, por un lado, teníamos otra institución que también trabajaba temas de vivienda, y lo que se quiso hacer era, Obras Públicas detentaba todo lo que era el componente infraestructuras y edificaciones, pero a las edificaciones se le agregó un elemento, una parte muy importante y muy trabajosa, que eran las escuelas. En virtud del 4%, el incremento del presupuesto que se le daba al MINER y lo que fue la proliferación de la construcción de escuelas, Obras Públicas no tenía las capacidades logísticas para poder llevar a cabo ese proceso, y por eso entonces se creó ese Ministerio de Vivienda, que no solamente una especie de contratista, sino que también son temas de planificación, urbanizaciones, de temas urbanos y todo lo que tiene que ver con la vivienda social, que es muy importante en la República Dominicana a partir de las últimas gestiones de gobierno. En este proceso estamos abordando ya instituciones más profundas. Estamos planteando ya la fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, la eliminación del Ministerio Administrativo de la Presidencia, así como la función de algunas instituciones importantes como los comedores económicos, Plan Social, Supérate con ADES, algunos proyectos o otros programas que ya existían en la presidencia, como la Comisión de Desarrollo Provincial, pasarían al MIBEP, donde debe estar, porque es una comisión que trabaja temas puramente constructivos de pequeñas edificaciones, así como la eliminación de alrededor de 9 o 10 otras pequeñas instituciones como Monte de Piedad, el tema de comisiones que están ahí fronterizas, y para impactar un total de 21 instituciones entre eliminaciones, fusiones y vamos a decir algún tipo de
atribuciones o redistribuciones de competencia entre una institución u otra. Es un proyecto de largo alcance, es un proyecto que nos va a tomar gran parte de esta gestión y que ya hemos iniciado de manera puntual, no solamente con el anuncio, sino también con los trabajos operativos para poder materializar todo este anuncio que el presidente de la República hizo hace 2 semanas en la semana. Bueno, esas instituciones, la mayoría de ellas son pequeñas instituciones, de las que hablaba de fusionarse o integrarse. No, hay instituciones grandes, porque el MESIT es una institución grande. Los dos grandes los mencionaste claramente. Y AD es una institución que tiene cerca de 2.000 empleados, solamente el IAD. Y muchas edificaciones también. También, muchos. Una grande. ¿Qué pasaría con el IAD, por ejemplo, para irnos por ahí, que tiene un edificio grande en un lugar estratégico? Estratégico, sí. ¿Se quedaría eso operando como una dependencia de agricultura o sería usada como otra dependencia estatal? Igual pasa con el CEA. Con el CEA. El CEA y Bienes Nacionales. Bienes Nacionales se fusionaron, tienen un solo administrador. Un solo. Pero el edificio que tenía el CEA es una cosa muy grande. Bueno, en el caso y hay instituciones públicas que están en lugares alquilados. En el caso del CEA, ajá, todo lo que eran los activos y el personal de Bienes Nacionales se trasladó al CEA, ya se funciona todo en lo que era el antiguo edificio del CEA, que se remozó también de igual manera, y Bienes Nacionales está siendo entregado a la Dirección General de Compras y Contrataciones, que ya estaba... ¿El edificio? Sí, el edificio, que estaba en una edificación bastante pequeña, ajá, y había crecido bastante, por lo que ha crecido esa institución y se trasladó ahí. ¿Ya se trasladó? Sí, ya, bueno, yo te diría que alrededor del 60% de las operaciones de la Dirección General de Compras se encuentran en Bienes Nacionales. El caso del IAD tiene un activo muy importante, es cierto, una edificación en una zona también estratégica, como tú mencionas. Nosotros entendemos que por lo que hemos visto de entrada, de lo que deberá ocurrir con el IAD, ese activo deberá pasar a otra institución pública que tiene también que tiene demanda y necesidad, como tú mencionas. Hay muchas instituciones que tienen locales alquilados y muy costoso. Pagando aquí Guido nos hablaba del caso de Indotel, de lo que tiene que pagar mensualmente. $100,000. Oye, $100,000. Indotel tiene muchos años, sí, alquilado nos ahí. revelaba ahí. Es correcto. Sí. Es mucho. Eso es mucho Lo que pasa es que dinero. Indotel es grande, sí. Sí. Y está en una zona clave, sumamente pero hay otras instituciones bien localizada. Ustedes han creado, y eso no parece que no es objeto de reforma, una serie de instituciones vinculadas a la competencia, a la competitividad, a las relaciones interempresariales, interinstitucionales, como Procompetencia, Proconsumidor, ¿cómo se llama la otra? Procompetitividad. Procompetitividad. Sí. Pero usted dice ustedes, Adalberto, que eso no fuimos El nosotros. Estado Dominicano, sí, bueno, ustedes lo heredaron. Nosotros le heredamos. Son instituciones que Heredaron tienen ya eso. más de 10 años cada una de ellas. Sí, la realidad es que el Estado Dominicano Y ha ido están la creciendo, las mayoría instituciones en esa en medida locales también alquilados crecen. que se pagan muchísimo dinero Sí. también. Es cierto, y se está tratando de hacer una eficientización en ese sentido. Yo creo que en el caso de... Por ejemplo, escúchame, esas tres que yo mencioné, ¿por qué no están juntas? No sabría decir. Está también la Superintendencia de Electricidad. La Superintendencia no. ¿Cómo se llama? El órgano. El Consejo Unificado, ¿tú dices cuál? No, el Consejo no. Me estoy refiriendo al órgano que regula las quejas, que recoge las quejas de la gente. Sí. Bueno, Prousuario. Algo así, de la superintendencia de bancos. Bueno, Exacto. pero no importa, es una dependencia de eso. Protecom. Protecom. Sí. Protecom. Sí, es una institución importante esa Protecom, porque es Claro la que que sí, defiende los intereses, los derechos de los usuarios. Pero mira, la realidad es que el Estado Dominicano ha ido creciendo, en la medida en la cual crece la sociedad y las instituciones también se han ido multiplicando. Pero lo que pregunto Pero es, lo que ¿no es una contradicción hablar de simplificar la gestión pública y mejorar la eficiencia de la administración pública? Y los casos que mencionaste son muchísimos, mientras se mantienen este tipo de... No, porque mira, cada organización. institución tiene su rol y su finalidad. Sí. Yo no puedo venir aquí a decir que, por ejemplo, tú acabas de mencionar Protecom, Procompetencia, no realizan una función. Claro Porque sí. la ley legisladora sí lo estableció y entendía en un mercado regulado en el cual todas estas instituciones tienen como finalidad
proteger los derechos o sea de los consumidores o de los usuarios o de los actores relevantes en un sector determinado. Entonces, sí, dependiendo de lo que la sociedad va necesitando, va generando algunas instituciones adicionales, y estas fueron leyes que fueron aprobadas durante los últimos 20 años con la finalidad de proteger esos sectores. Ahora, en esa misma medida también hay otras instituciones que vienen posiblemente desde antes, que en la dinámica de la sociedad y la dinámica de la administración pública van quedando en desuso. Y ese es el ejemplo del IAD. El IAD era una institución evidentemente importante en lo que era en la década de los 70, en la década de los 80, hubo un rol muy importante con toda la reforma agraria, los asentamientos. Sin embargo, ya en el 2024 no juega ese rol, porque ya todo ese programa de los asentamientos agrarios, la reforma agraria, hoy no tiene sentido. Entonces, las administraciones públicas son también dinámicas, esto es dialéctico, esto va cambiando, y en esa medida lo que tiene que hacer el ejecutivo de turno, como lo ha hecho el presidente Abinader, es de analizar cuáles instituciones, entiende él, tienen duplicidades, cuáles instituciones tienen algunas ciertas redundancias y otras ya han dejado de rendir, vamos a decir, un servicio público que la sociedad demanda. Entonces, lo que también estamos buscando la manera de cómo además adecuar una administración pública a las necesidades actuales, porque el caso Economía y Hacienda durante muchos años también se preguntaban por qué teníamos dos ministerios que de una manera u otra tenían inclusive hasta parecidos, similitudes en sus competencias, y por qué tú tienes la inversión pública totalmente divorciada de lo que es el presupuesto nacional. La inversión pública tiene que estar totalmente de la mano. Tú no puedes planificar o el presupuesto de la planificación. O el presupuesto de la planificación, correcto. Sí. O sea, que la planificación va primero, correcto. Entonces, se han tomado decisiones importantes o se están tomando decisiones valientes del presidente Luis Abinader de que realmente, si estamos en un momento en el cual estamos exigiendo a la sociedad mayores sacrificios, si estamos hablando de una reforma tributaria, tenemos también que nosotros como gobierno dar un ejemplo de sacrificios. Y no es el momento también público para resolver la diversidad de instituciones que tenemos en dos áreas importantes. Salud es una. Tú tienes en salud dos órganos rectores: el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional de la Seguridad Social. El Consejo de la Seguridad Social controla el 98% de los servicios, del área de servicio, la política para ese 98% que tiene ya un seguro en salud. Y pues por otra parte tiene el ministerio, pero no solamente eso. Ahí está el Servicio Nacional de Salud, ahí está Promese, ahí está, son 12 instituciones y no se mencionaron, pero también el otro ámbito, el área social. Que ahí está. Todas esas pequeñas instituciones. Sí, porque ustedes comenzaron por ADES y Supérate, pero ahí también queda el plan social. Entonces, queda el plan social y comedores económicos también se está funcionando. En el área social sí, existen todavía muchas instituciones que proliferan ahí. Nosotros hemos iniciado con 4 de estas. Por ejemplo, tú tienes el gabinete social, porque tiene oportunidad. Pero que el gabinete social debe ser, así como su nombre lo indica, es un gabinete de coordinación de políticas sociales. No debe ser una entidad que ejecute ni materialice proyectos, ni programas. Los programas debe ejecutarlo las instituciones, como en este caso Supérate. Lo está ejecutando porque tú tienes el 14, el 24 que tú hablas. Sí, hay ciertos programas que se ejecutan a través del gabinete social, correcto. Pero la pregunta es si no pudiera en esa área también centralizarse en una institución con varias funciones. Pero se ha conversado sobre el tema del ministerio vamos a decir de protección social, que aglutinen todas estas instituciones. Lo que pasa es que tenemos que ser también sinceros con algo. Esto es una tarea que no es sencilla. O sea, abordar la eliminación y la fusión de múltiples instituciones, como en este caso, de tratar de aglutinar ante un solo ministerio 7 u 8, 9 instituciones que todas realizan una función de una manera u otra. Por ejemplo, en el caso de la administración social, puede ser una tarea muy compleja, y todo eso se analizó en su debido momento. ¿Cómo podemos lograr eso? Pero podemos lograrlo por pasos, porque estamos hablando de sentarnos con 8 o 9 incumbentes, con más de 50 departamentos y programas distintos, y poder lograrlo en un tiempo como este no es una tarea sencilla. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a abordar los temas más urgentes, lo que podamos lograr, lo que tengamos las capacidades
técnicas y logísticas, así como financieras, porque recuerde también que aquí habrá también un aspecto que impactará de manera económica y es, en algunos casos habrá que hacer algún tipo de traslado de personal a otro, posiblemente hacerle mejoras en sus condiciones laborales, crear estructuras para que estos puedan ocuparla. En algunos casos habrá que pensionar empleados, que eso también implica erogación de recursos financieros. Habrá ciertas también desvinculaciones que también implica erogaciones. Aquí no solamente hay un aspecto puramente normativo y logístico, sino hay un aspecto financiero y un costo político a la vez. Entonces, esto tiene que hacerse de manera, vamos a decir, aterrizada a lo que más nosotros podemos lograr en este tiempo. Pero, ¿qué avances existen en ese sentido? Porque bueno, todas estas disposiciones tienen que hacerse a través de leyes o decretos. Ya nosotros tenemos, podríamos ir avanzada en gran medida todos los aspectos normativos que impactarán en estas funciones de eliminación. Por decretos. Sí. Por ejemplo, la oficina provincial, la Comisión Provincial Desarrollo Provincial. Eso es decreto. Eso es decreto. Hay una que se llama Barrial también, que no la han derogado. Barrial no se ha derogado, no se ha derogado todavía. Entonces, eso es... Debió irse ahora también. Claro, porque estamos siguiendo la lógica. Déjenme decirle que esas instituciones surgieron como parte de la compensación social cuando se firmó, se hizo la reforma del 92, año 90, sugerida por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en ese entonces había financiamiento para ella. Pero todo ese financiamiento desapareció. Y muchas de ellas también fueron creadas para solucionar temas políticos. Muchas de ellas. Pero en esa, la desarrollo varial y provincial. Era como parte de muchas de estas van a ser eliminadas por decreto. Ahora, la eliminación no es puramente o simplemente un decreto, sino que tiene que ver también todo lo que es un proceso de eliminación de la operatividad de la institución. Ahí hay compromisos, ahí posiblemente hay cuentas por pagar, cuentas por cobrar, hay contratos existentes, hay compromisos laborales. Exactamente. O sea, hay una serie de elementos que impactan, que el aspecto normativo es lo más sencillo. O sea, la emisión del decreto, la promulgación de la ley es lo más fácil. Luego es el paso posterior de cómo nosotros llevamos a cabo materializamos. En el caso de las eliminaciones es la tarea más sencilla, pero en el caso de las fusiones es una tarea muy compleja porque estamos hablando de analizar dos estructuras distintas, ver qué estructuras podemos traspasar de una entidad a otra que tienen sentido y también entonces abordar cada uno de los casos, los programas y el personal y a ver cuál será la transición. El Ministerio de Administración Pública lidera este proceso. Así es. ¿Y qué hace la Comisión para la reforma del Estado? Nos va a acompaña de manera... ¿Va a acompañarnos o los está acompañando o lo ha estado acompañando? Corrijo. Nos ha estado acompañando. Ahí se encuentra el antiguo ministro Darío Castillo, que es una persona que también con muchísimo conocimiento en todo esto, es una persona con experiencia, un técnico de muchos años, que nos va a ser un actor importante en todo este proceso, porque la verdad que ya ha pasado por procesos similares como este y también tiene muchísimas experiencias en trabajar en estos aspectos. O sea que vamos a trabajar de la mano conjuntamente. Las fusiones más importante, como le decía al principio, el que tiene que ver con educación y el que tiene que ver con economía. Sí. Fusionar a estas dos, porque son 4 instituciones que han estado un rol importante, con presupuestos importantes. Sí. Así es. Eso comenzó. Sí. Bueno, tuvimos esta semana ya las primeras reuniones, las primeras reuniones en el equipo de MESIT y MINER. Todavía Hacienda y Economía no hemos iniciado. Porque ellos están todavía ocupados en el tema de todo lo que tiene que ver la preparación de la reforma tributaria. Hemos dejado unos días y hemos abordado el tema de Miner y la preparación del presupuesto. Sí, Miner y Messi tuvimos una primera reunión la semana pasada, esta semana tenemos la segunda, se va a crear una comisión. ¿Quiénes participan? ¿Las dos instituciones? Sí, las dos instituciones. Ahora las dos instituciones. La vicepresidenta es... coordinadora del gabinete. También va a jugar, pero va a jugar importante. Y en ese gabinete, un rol además importante. De estos dos ministerios, ¿quiénes más participan? ¿Infotep está ahí? Yo creo que está Infotep, no sabría decirte cuáles son los demás miembros que participan en el Gabinete de Educación, no sabría decirte. Porque está el ITLA, el Infotep, hay muchos sectores, hay muchas tensiones, pero en el caso de Educación y MINER, nosotros también vamos a integrar, y la semana pasada tuvimos reuniones importantes. Educación y MESIT. Sí, MESIT, perdón, con todo lo que tiene que ver con la asociación de rectores. Aquí hay que darle participación a los sectores, principalmente la educación superior,
que son los que han estado un poco más preocupados en el sentido de cuál va a ser el destino que se le dará a educación superior, ciencia y tecnología. Por lo cual esa coordinación deberá también incluir estos sectores importantes para escuchar sus sugerencias y sus observaciones en ese sentido. ¿Esa decisión de fusionar el Ministerio de Educación Superior con el MINER es firme? Sí. Te lo pregunto porque hemos estado viendo en la opinión pública varias críticas en relación a esta fusión, y como ya el gobierno nos ha acostumbrado a que muchas veces vuelve sobre sus decisiones, me pregunto si aquí no hay posibilidad de que eso se reevalúe, o por el contrario, ese tema está cerrado. No, es una decisión firme, es una decisión tan firme que ya tenemos un proyecto de ley casi listo para eso, que ya está en fase de discusión final con algunos actores importantes. Como te mencioné, ya esta semana está saliendo, o la semana próxima, un decreto creando una comisión ya de transición en ese sentido para ir trabajando todos los aspectos. Okay. O sea que es muy firme porque no es un aspecto simplemente, no es algo que sale a la ligera, sino que la educación superior durante muchos años estaba como separada de la política educativa escolar, y entendíamos, y los analistas y los estudiosos y los técnicos que evaluaron eso entendían que ya era el momento necesario de hacer esa fusión y a la vez también fortalecer los aspectos de ciencia y tecnología que de una manera u otra también se sentían como que era una especie de cenicienta que se encontraban orbitando, pero tampoco sin tener un gran apoyo por parte del gobierno. Pero la MESID tiene entre sus políticas el manejo de las becas para estudios en el exterior. Sí. Y por otra parte, el inglés por inmersión. Sí. Eso es un importante programa. Un programa amplio, muy amplio. Y lo que vamos a hacer es fortalecerlo aún más. Porque cuando tú eficientizas los recursos y no lo dispersas tanto, tú puedes dedicarle más recursos a proyectos tan importantes como ese. Y no, en ningún momento se ha planteado la posibilidad de eliminarlo, todo lo contrario. Es buscar la manera de fortalecer esos programas. Lo que sí tenemos es una realidad, y es que estamos hablando de dos estructuras, una más grande que otra, evidentemente, pero que en muchos casos tienen paralelismos y tienen duplicidades de funciones, con estructuras similares en compra, en comunicaciones, en administrativo, legal. O sea, estamos hablando de áreas transversales, que no son misionales, áreas transversales que se duplican, que en muchos de los casos representan hasta el 50-60% de la nómina de esas instituciones, claro que sí. No solamente en esas, se replica en otras, como el caso de Economía y Hacienda. También la decisión con el Ministerio Administrativo de la Presidencia es esa misma. En el Palacio Nacional no podían existir en una área limitada. En una área tan limitada, dos ministerios con dos departamentos de compra, con dos departamentos de comunicaciones, con dos departamentos legales, con dos departamentos administrativos y financieros. Entonces, son cosas que realmente, además, crean ineficiencia totalmente en la propia ejecución presupuestaria. ¿Ustedes se han inspirado en alguna política privada? Mira, yo creo, esto se viene estudiando, creo que está ocurriendo en diversos países. Hemos tomado modelos de muchos países que son más grandes que República Dominicana y tienen una administración pública mucho más pequeña, pero más ágil, más eficiente. Entonces, el Estado Dominicano durante los últimos 20, 25 años se ha ido convirtiendo en una especie de elefante grande, difícil de mover. Y eso por la multiplicidad de estructuras y la duplicidad de muchas instituciones. Entonces, lo que nosotros hemos tomado son ejemplos comparados de otras partes del mundo, y también, claro que sí, ¿por qué no? Que se aplica en el sector privado en cuanto a administración, aunque no estamos hablando de lo mismo, pero sí hay elementos y principios que pueden aplicar en el sector privado que de igual manera aplicarían en el sector público. Una de las críticas que ha generado la propuesta de fusionar los dos ministerios de educación es que esto implicaría que se use el 4% para financiar la educación superior. Quiero escuchar tu opinión o tu reacción sobre ese comentario. El presidente respondió, me hice esa pregunta en la semana diciendo, educación superior y educación tendrán más recursos de lo que hoy se le otorga. ¿Qué es lo que ha pasado? Educación superior no entraba dentro de la dinámica del 4% y muchas veces se había limitado a poder utilizar fondos para educación superior porque estaban totalmente asignados a la educación, al MINER de manera directa. Yo creo que con la reducción de algunos programas y de algunas estructuras del MESID, podemos entonces aprovechar de mejor manera esos fondos. No solamente lo que se le entregaban al MESID de manera directa, sino también parte de lo que el MINER también recibía, que muchas veces no era ejecutado
porque no tenía las capacidades para ejecutarlo. Y hemos mencionado durante muchos, en algunos lugares, que en 12 años, del 4%, solamente una sola vez, en el año 2021, pudo ser ejecutado. Pero no por nada, sino que también para poder hacer una correcta implementación y ejecución del 4% de la educación, tenemos también que tener una estructura acorde y que tenga las capacidades de poder realizar. ¿Cuánto tiempo hemos tenido para hacer esa estructura? Y que hoy se nos diga que todavía, porque mientras vemos que sobran recursos, la gente está exigiendo que también hay necesidades, faltan escuelas todavía. No, y las escuelas tienen una todavía subvención limitada. Sí. Limitada, que a veces no pueden ni siquiera resolver temas sencillos como insumos básicos. Sí. Pero además, aulas, tenemos déficit de aulas, pero déficit de aulas por todos los lados. Sí. Todavía anda el griterío de gente que se quedó fuera de las aulas. El ministerio ha dicho, bueno, alquilen, busquen un colegio y nosotros se lo pagamos, pero ante el colegio, con aulas vacías, no existe ese tipo. La construcción de escuelas, todavía tenemos escuelas con 7 u 8 años en proceso de construcción. Sí, no, pero que muchos tienen inclusive hasta problemas legales. No, pero entonces hay fueron construidos sobre gerencial. Claro, durante muchos años hubo deficiencias gerenciales. Yo entiendo que con esto también estaríamos robusteciendo un poco la estructura del MINER, y también se están tomando decisiones importantes, por ejemplo, de concentrando. Bueno, porque tú no quiere decir que sobre en el Ministerio de Educación. No es que sobra. Pero en el MESI también, en el MESI hay personal también con mucha capacidad que pudiera venir a aportar al MINER. Pero a la mesa MINER ahora se están tomando decisiones importantes, como por ejemplo, de concentrando algunas áreas para darle mayor eficiencia, como por ejemplo la infraestructura escolar, todo lo que es mantenimiento de escolares. Se está creando una unidad dentro que de manera puntual se dedique a eso. Y que el ministerio entonces tenga las funciones más de las políticas públicas y todo lo que tiene que ver con la aplicación del sistema educativo, y no dedicarle tantas horas y tantas tareas a un tema de edificaciones y de construcción, que se desvirtúa un poco dentro de lo que son sus funciones reales. Bueno, también, porque es que hay muchos programas que se han ido también agregando, como el tema del proyecto TRAE, que es un proyecto muy importante, buenísimo, que ha impactado positivamente a los estudiantes. Positivo. Sí, lo hemos ponderado mucho. Faltan temas claves para la docencia, como lo dijo el propio ministro cuando estuvo ahí. Hay que darle atención a la docencia, a mejorar la calidad de la docencia, etc. Bueno, tenemos esos casos ahí muy puntuales. Hablabas ahorita de que en los próximos días se va a emitir un decreto y al mismo tiempo un proyecto de ley. Sí. ¿Ese proyecto de ley es solo para la fusión de...? No, se está actualizando la Ley General de Educación. Eso es un proyecto que se ha estado trabajando durante varios años en el MINER, conjuntamente con los actores que vinculan el sector educativo, y entonces se está trabajando esa actualización de la Ley General de Educación de 1997, haciendo algunas mejoras y haciendo también algunas actualizaciones. Entonces se ha aprovechado de igual manera entonces con este proceso de la fusión para en ese proyecto de ley entonces estructurar ya un nuevo Ministerio de Educación sobre la realidad actual. ¿Y cuándo tendremos ese en las próximas semanas está listo. Ya está muy avanzado. Lo que queremos ahora es afinar algunos aspectos con actores importantes. ¿Y a nivel de decreto qué es lo que vamos a resolver? Con decreto vamos a resolver, primero en el caso de MINER y MESID, es la creación de una comisión de transición que incluya actores también del sector educativo, para que también trabajemos, sí, sector privado, para que trabajemos y evaluemos los programas, las estructuras. Ahí está el tema de que les mencionaba dos instituciones, por mencionarle, el caso de Infotel y el caso del ITLA. Sí. Son dos educaciones educativas. Son sectores educativos. Importantes. Claro. No, y que juegan un papel importantísimo. Escolar sumamente amplia y ha crecido muchísimo en esta gestión. Y el ITLA ahora estamos hablando de sucursales. Bueno, tú sabes que lo que pasa es que el sector de informática y tecnología se ha convertido en una carrera de las más importantes ahora mismo. Se le acusa al gobierno de haber degradado un poco la formación del ITLA. Yo entiendo que porque al ampliarlo se necesita mayores recursos humanos. Yo entiendo que no, Alberto. Inclusive ahora con la designación del nuevo rector del ITLA, el presidente también ha querido relanzar esta institución porque... yo te voy a solamente a presentar un ejemplo de lo que estamos viviendo en la administración pública. Nosotros como ministro de Administración Pública nos hemos dado cuenta de las dificultades que tenemos como gobierno, como administración, de retener
personal capacitado en esas áreas. ¿Por qué? Porque hay una demanda en el sector privado de manera permanente, pagando buenos recursos a profesionales técnicos, a profesionales del área de la informática, del área de tecnología y de las ciencias afines. Entonces, cualquier persona de esta, cualquier jovencito de esto, contratado por una empresa internacional, trabaja desde su casa y le pagan el doble de lo que paga la administración pública. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer mucho más el ITLA con la finalidad de crear un vínculo, que todos esos jóvenes que van allá, que van becados por el gobierno dominicano, de una manera u otra tengan un compromiso de brindar esa capacidad que ellos adquieren en esa institución en el servicio y pasa lo mismo público. Con los jóvenes que con beca del Estado, pagada por el Estado, se van a estudiar afuera. Buen ejemplo. La mayoría, aunque hay un contrato que lo ata, tienen que trabajar aquí por lo menos 2 años. Sí, el gobierno ha dado incapacidad de controlar eso, de que realmente ocurra así. Y los salarios fuera son mucho más atractivos, más competitivos, es así. Que eso es lo que se ofrecen aquí, inclusive las oportunidades de trabajo. Es correcto. Claro. Eso es una realidad de que, bueno, imagínate, no es exclusivo de nosotros. Un profesional que se te vaya a estudiar con el compromiso de volver y trabajar 2 años, pero no vuelva. Ante eso nosotros como gobierno, ¿qué podríamos implementar? Ahora, pero la política de oferta de empleo, bueno. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos, hay una limitante y es una realidad que tenemos que abordar. El sector público no es bien pago. Nosotros tenemos una ley general de salarios desde el año 2013 que pone unos topes salariales que van desde los incumbentes mayores de una institución, de los ministros, hacia debajo. Entonces, el sector público, la administración central, no es bien paga y eso entonces nos impacta en poder adquirir recursos capacitados y esos mismos estudiantes que nosotros mismos becamos hacia afuera, cuando vienen con todo ese conocimiento, cuando tú le presentas una realidad de que tú tienes un economista o un ingeniero industrial, que tú lo que lo puedes pagar son 90,000 pesos en una institución. Ante esa realidad no tenemos de otra, donde tampoco podemos obviar eso, y eso son de los temas que tenemos que abordar realmente con la mejora, con la modificación a la Ley General de Salario y sincerizar realmente el salario del sector público. Ayer el ministro de Economía, Fabelisa Contrero, que estaba aquí, nos daba la primicia de que se contempla un aumento de salario y que debería también impactar el sector público. Yo quiero que con tu permiso vayamos a la pausa y cuando regresemos, entonces iniciemos ese bloque hablando de salarios Claro que sí. en el Estado Dominicano. Volvemos inmediatamente con Sigmund Freud.